estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas en Cristo. Los saludo para seguir compartiendo el libro de Hechos capítulo 28. En esta oportunidad desde el verso 11 hasta el verso 22, que tiene por título Roma, el último lugar misionero de Pablo. Vamos a orar para pedirle la guía a nuestro Señor para entender su palabra y para poder escuchar atentamente lo que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Te entrego mi vida y te pido el auxilio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Continuamos compartiendo el libro de Hechos capítulo 28. Amén. En la primera parte de este libro nos narra, ¿no?, cómo Pablo pasó varios inconvenientes en su viaje a Roma. Primero su barco naufragó, luego fue mordido por una serpiente, pero en ese trayecto nosotros hemos podido apreciar la gloria de Dios, cuidándolo a él, cuidándolo a los que estaban a su alrededor, porque al fin y al cabo Pablo tenía una misión de parte de Dios. Amén. Entonces, amados hermanos, todos tenemos la misión, la gran comisión que se encuentra en el libro de Mateo 28, solamente que algunos tenemos una misión específica, así como Pablo. Pablo, su misión, ¿cuál fue? Predicar a los gentiles y también testificar de Cristo delante de Roma, como podemos leer en este capítulo 28 del libro de Hechos. Amén. Entonces, vamos a leer desde el verso 11 al 15 para entender un poco la parte final del viaje de Pablo a Roma. Amén. Dice la palabra de Dios. Al cabo de 3 meses de estar en la isla de Malta, nos embarcamos en un barco que había pasado allí el invierno. Era una embarcación de Alejandría que llevaba por insignia la figura de los dioses Castor y Pólux. Llegamos al puerto de Siracusa, donde nos quedamos 3 días, y de allí seguimos el viaje hasta arribar a Regio. El día siguiente tuvimos viento sur y un día más tarde llegamos a Pozzuoli, donde encontramos algunos hermanos que nos invitaron a quedarnos con ellos una semana. Y así finalmente llegamos a Roma. Los hermanos de Roma ya tenían noticias acerca de nosotros, de manera que salieron a nuestro encuentro hacia el foro de Apio y al lugar llamado Las 3 Tabernas. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y se sintió animado. Y cuando llegamos a Roma, permitieron que Pablo viviera aparte, vigilando solamente por un soldado. Amén. Recordemos que este libro lo escribe el médico Lucas y narra cómo Pablo pasó su travesía hacia Roma. Amén. Entonces, en esta primera parte nos dice que Pablo se queda en la isla de Malta. ¿Por cuánto tiempo? Durante 3 meses, recuperándose del naufragio y también esperando que pasara el invierno para que pudiera arribar, embarcarse, ¿no? Y luego la Biblia nos narra que se subieron a un barco que tenía la insignia de los dioses Castor y Pólux. Amén.
dioses de esa época, que, como dice el Salmo 115, tienen ojos y no ven, tienen pies y no caminan, son inertes, no pueden proteger a la gente. Así como Dios sí protegió a Pablo y a todos los que estaban en la embarcación, porque Dios es el que tiene el control sobre todo. Amén. Entonces, ¿qué más narra Lucas? Dice, llegamos al puerto de Siracusa. Esta fue la primera de las escalas, ¿no? Luego de partir de la isla de Malta, ¿no? Siracusa era una ciudad grande, muy conocida en el Imperio Romano. Amén. Entonces, luego de Siracusa, ¿dónde fueron? A Regio, a Pozzuoli, ¿no? Lo estoy leyendo en la versión Dios habla hoy, ¿no? Y luego finalmente llegan a Roma. Entonces, aquí nos narra este trayecto: Malta, Regio, Pozzuoli, Roma. Amén. Y en este trayecto que pasó, conocieron algunos hermanos cristianos, amén, que ya habían oído la palabra de Dios y que los invitaron a quedarse con ellos por una semana. Entonces, luego también en Roma dice que ya habían hermanos cristianos, ¿no? En la palabra que hemos leído en Hechos 28 dice, los hermanos de Roma ya tenían noticias acerca de nosotros, de manera que salieron a nuestro encuentro hacia el foro de Apio, al lugar llamado las Tres Tabernas. Amén. Amados hermanos, estamos narrando, ¿no?, el trayecto que siguió Pablo hacia Roma. Pero también, amado hermano, quiero que te identifiques con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y yo quiero que tú identifiques en tu misión que tienes como cristiano, que el Señor te ha puesto con un objetivo en este mundo. En primer lugar, qué dificultades has pasado, así como Pablo. Y luego, que te pongas a recordar, ¿no?, con qué amigos cristianos, con qué hermanos te has encontrado en tu trayecto para cumplir esa misión que Dios te ha dado. La misión que tenemos cada uno de nosotros no es acumular riquezas, no es obtener títulos. Nuestra misión que tenemos cada uno de nosotros, así como Pablo, ¿cuál es? Es testificar de Cristo. Amén. Y en ese trayecto vamos a encontrar hermanos amados que nos van a ayudar, ¿no?, en diversas circunstancias. Ahora que yo estoy en otro país, puedo testificar que han habido hermanos muy amados que me han tendido la mano, que me han animado, ¿no? Así como Pablo dice, me sentí animado, ¿no? Que me han ayudado de una u otra manera. Entonces, Dios va a permitir, ¿no?, que en algún momento los hermanos que están en otros lugares nos ayuden ¿a qué? A cumplir esa misión de testificar de Cristo. Amén. Sabemos que Pablo ya anteriormente había enviado una carta a los romanos, ¿no? Entonces, y muchos de estos hermanos que se dieron el encuentro con Pablo ya habían escuchado de él, ya habían conocido el Evangelio. Amén. Sin embargo, también podemos decir que muchos de estos hermanos no siempre van a permanecer. Pablo, en su carta de despedida a Timoteo, en la segunda carta, ¿no?, capítulo 4, que es una carta que a mí me toca profundamente, ¿no?,
porque Pablo le dice a Timoteo: he peleado la buena batalla, ¿no? Y prácticamente ya se estaba despidiendo. Y en el verso 9 al 16, específicamente el 16, ¿qué le dice? En mi primera defensa ante las autoridades, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Amén. Si bien es cierto, pueden haber hermanos que nos ayuden en algún momento, nuestra principal ayuda, ¿de quién viene? De Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el hombre que confía en Dios. Amados hermanos, Pablo tuvo una misión encargada por el mismo Señor, que se lo reveló cuando estaba en su camino a Damasco, y utilizó un ángel para recordarle esa misión en los días de naufragio. Amén. Entonces, es Dios el que sustenta el ministerio de Pablo y el ministerio que cada uno de nosotros tenemos. Así que, amados hermanos, si tenemos dificultades en el camino, así como Pablo, no nos desanimemos. Amén. Porque si bien es cierto, esos hermanos lo abandonaron a Pablo, Pablo tenía un gran amigo, Timoteo. Amén. Un gran siervo de Dios que lo escuchaba, que oraba por él y que hasta el final estuvo con él. Amén. Entonces, seguimos con el libro de Hechos, ¿no? Capítulo 28, verso 16. Y sigue narrando, ¿no? Lucas, este libro donde dice: y cuando llegamos a Roma, permitieron que Pablo viviera aparte, vigilado solamente por un soldado. Amén. Entonces, ya el hecho de que Pablo llegue a Roma fue una promesa cumplida que le hizo el Señor Jesús. En Hechos 23:11 dice, ¿no? Que el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ánimo, Pablo, así como has dado testimonio aquí en Jerusalén, tendrás que darlo también a Roma. Era la misión de Pablo llegar a Roma. Como les dije hace un rato, y en el naufragio, ¿no? Se le aparece un ángel, ¿no? Y le dice: no tengas miedo, porque tienes que presentarte ante el emperador romano. Y por tu causa Dios va a librar de muerte a todos los que están contigo en el barco. Amado hermano, amada hermana, tú tienes una misión, así como Pablo: testificar de Cristo. No te preocupes si las circunstancias se ponen adversas en algún momento. No tengas miedo. Anímate. Si el Señor te ha dado una palabra, así como le dio una palabra a Pablo, va a sustentar el viaje hasta el final. Dios no es hijo de hombre para que mienta. Dios es Dios. Dios es la verdad. Amén. Y Dios lo que dice, cumple. Y aquí vemos, ¿no? El hecho de que Pablo llegue a Roma, el cumplimiento de su palabra. Amén. Entonces, Pablo llega a esa Roma esplendorosa, ¿no? Una ciudad que tenía un gran coliseo, que tenía edificios prominentes, que tenía templos a sus dioses, donde César tenía grandes palacios. En ese lugar tenía que testificar Pablo. ¿Y cómo es Dios que le da la gracia, ¿no? Delante del centurión, para que no lo traten como un preso normal, sino que le den una casa
donde él pueda testificar de Dios, a pesar de que estaba constantemente, ¿no?, bajo la supervisión de un guardia romano. Amén. Nos narra Pablo en Filipenses 1:13, ¿no? Pues mi prisión me ha servido para dar testimonio público de Cristo a la gente del palacio y a todos los demás. Amén. Pablo siempre testificó de Cristo. Nuestra vida tiene que testificar siempre de Cristo. Tenemos que hablar las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. El domingo pasado hablaba con un grupo de personas y les contaba las maravillas que había hecho Cristo con un querido amigo mío que pasó problemas. Y yo sé que el Señor me utilizaba para poder decir que el Señor es el camino, es la verdad y es la vida. De la misma manera Pablo, ¿no?, que hacía, testificaba, ya sea al soldado, ya sea a los visitantes, ya sea toda persona que pasara, testificaba de Cristo. Y luego, ¿qué hace Pablo? Apela a la comunidad judía en Roma. Y eso ya lo vamos a ir viendo en estos días, ¿no? Llama a los principales judíos en Roma, ¿no? Les dice: hermanos, yo no he hecho nada contra los judíos ni contra las costumbres de nuestros antepasados. Sin embargo, me han entregado en Jerusalén a los romanos. Ellos me han querido soltar porque no encontraron ninguna razón para condenarme a muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que pedir que el emperador me juzgara. No tengo nada que acusar a mi nación. Por eso pues los he llamado a ustedes para verlos y hablarles. Porque es precisamente por la esperanza que tenemos nosotros los israelitas por los que me encuentro aquí encadenado. Amén. Es cierto, Pablo va a testificar ante el emperador, pero él no pierde la oportunidad de testificar al pueblo judío. Amén. Y él les hace recordar a través de la palabra de Dios, de las profecías que hablaban que iba a venir un Mesías. Muchos de ellos le creyeron, se arrepintieron, pero muchos de ellos también lo rechazaron, así como rechazaron a Jesucristo. Amados hermanos, van a haber personas que reciban la palabra de Dios, pero van a haber personas que rechacen la palabra de Dios. Eso ya escapa de nuestro alcance. Nuestro alcance es testificar de Cristo, y quien creyere en Él será salvado, y quien no creyere en Él será condenado. Amén. Entonces vamos a orar al Señor para que nos ayude a cumplir la misión que tenemos cada uno de nosotros de testificar a Cristo. Tal vez hay muchos como Jonás que están huyendo de testificar a Cristo. Y hay otros que, pudiendo testificar de Cristo en su lugar, están esperando salir. No, amados hermanos, estés donde estés, testifica de Cristo. Estés donde estés, habla la palabra de Dios a tiempo y afuera de tiempo. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu bendita palabra.
Gracias por tu Hijo Pablo, Señor, que fue un instrumento tuyo para testificar de Jesucristo. Gracias por ese ejemplo maravilloso y ese respaldo que tú le diste en cada etapa del encargo que, amado Dios, tú mismo le diste. Ayúdanos a cumplir esa gran comisión de testificar de Jesucristo a todas las naciones. Gracias, Padre, porque somos hijos tuyos, Señor, y gracias por darnos también la oportunidad de seguir compartiendo tu palabra. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma.